Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, tomó consigo Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y los llevó al monte a orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro, y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Dos hombres de improviso se pusieron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con un resplandor glorioso y hablaban con él de su muerte que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero lograron mantenerse despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y los cubrió. Al entrar en la nube, los discípulos se asustaron, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Tan pronto como cesó la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron silencio y a nadie contaron por entonces lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy es sábado 6 de agosto. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de la transfiguración del Señor. Jesucristo, el Señor, que se deja ver como Dios mismo, se deja ver de sus discípulos, de Santiago, de Pedro y de Juan. El Señor se transfigura, se muestra en su gloria, en su esplendor. Y bien dice el texto bíblico, los discípulos se llenaron primero de todo de asombro y claro, también de miedo. Quedaron atónitos por aquello que estaban viendo, por todo aquel acontecimiento que sus ojos estaban siendo testigos. Y claro, Pedro es el que toma la palabra y dice: Señor, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Pero empecemos como inicia la lectura el día de hoy, antes de la transfiguración del Señor. Jesús invita a Santiago, a Pedro y a Juan a la montaña a orar. Y siempre referimos, cuando se habla de la montaña en la palabra de Dios, es estar cerca de Dios. ¿Y cómo estamos cerca de Dios? Pues en la oración. Queremos de verdad nosotros decir que estamos cerca de Dios, debemos estar constantemente en oración, como bien lo refieren los textos del Evangelio acerca de Jesús. En cada momento, en cada situación, antes de tomar cualquier decisión, el Señor está en oración y siempre invita a sus discípulos a orar. Los invita a estar cerca de la presencia de aquel que da todo, pero que da también aquel que humildemente dobla rodilla delante de su presencia y constantemente habla con él en la oración. Dice que los llevó al monte y se transfiguró, allí se mostró después de estar orando. Los discípulos se caían de sueño, pero al ver esa situación se les pasó el sueño inmediatamente. Luego vienen aquellos personajes que aparecen en este texto bíblico, donde muestra a Elías y muestra a Moisés y a Jesús, 3 personajes del Antiguo Testamento. Elías, que representa los profetas, y Moisés, que representa la ley, y Jesús, que representa la nueva alianza, es decir, la nueva norma y la nueva profecía, si así lo queremos ver. En Jesús se une toda esta situación, y podríamos también decir, se une lo humano con lo divino. Moisés, Elías y Jesús, que es Dios en persona, y aquellos que representan la ley y los profetas se unen para decir: el Señor a lo largo de la historia ha estado hablando a su pueblo que lo ama y que lo invita al cambio, a la conversión, a la transformación. El Señor que a lo largo de la historia siempre ha estado iluminando y acompañando a los creyentes, a su pueblo, ha estado siempre cerca de ellos y les está mostrando el camino. Y hoy les muestra un camino que es preciso alcanzar la gloria de Dios cuando nosotros estamos cumpliendo con su voluntad. Y vuelvo y repito, alcanzamos la gloria de Dios cuando estamos en oración, cuando doblamos rodilla delante de la presencia de aquel que nos lo ha dado todo y de aquel que siempre busca que nosotros alcancemos la plenitud y la felicidad. Es la transfiguración. El Señor se deja ver como Dios y los discípulos quedan atónitos. Qué bien se está en este lugar. Luego viene
la nube que los cubre y entran todos en la presencia de Dios. Y se oye la voz del Padre del cielo donde dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Él es mi amado, mi predilecto, Él es mi elegido, escúchenlo. Y los discípulos, dice, inmediatamente se fue la nube y quedó Jesús solo con sus discípulos. Ya, entonces pasó todo esto. Los discípulos no se atrevieron a decir nada hasta el momento que ellos cuentan esta experiencia, que es lo que está escrito y que es lo que estamos leyendo. Lucas cuenta esa experiencia de cómo fue la transfiguración del Señor y cómo los discípulos vieron la gloria de Dios. Y ahora nos invita también a nosotros a buscar esa gloria de Dios, y especialmente en la oración, en el buen comportamiento, en las buenas costumbres, en el vivir la palabra de Dios constantemente, podemos paso a paso ir alcanzando la gloria de Dios, alcanzando transfigurar y transformar nuestra vida para gloria y alabanza de Dios Padre. Roguemos a nuestro Padre Celestial para que Él en este día nos regale la fuerza y la gracia de su Espíritu Santo y siempre podamos cumplir con su santa voluntad. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ojalá que así escuchemos la palabra de Dios y que nosotros mismos seamos portadores de esa palabra que el Señor nos da. El Señor bendiga a aquellos que nos piden oración, especialmente aquellos que están enfermos en las clínicas, los hospitales, aquellos que están recuperándose en casa o están pasando alguna enfermedad. Dios, que es médico del cuerpo y del alma, les conceda el don de la salud. También oramos por aquellos que nos piden oración, los que están encarcelados, los que están enfrentando alguna situación difícil, algún juicio. Dios y la Santísima Virgen María les dé la sabiduría y les ayude a salir adelante en las dificultades y adversidades que la vida les presenta. Pero eso sí, que esa experiencia también los ayude a cambiar y a ser mejores. Roguemos también por aquellos hermanos nuestros que hoy cumplen un añito más de vida. El Señor les colme de gracia, de bendición y les conceda un feliz cumpleaños a ustedes. Que en su proyecto de vida siempre los acompañe la bendición de Dios. También oremos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.